¿Cómo están, hermanos y amigos que están viendo este video? Que el Señor Jesucristo les bendiga. Quiero compartir con ustedes una palabra que estuve meditando hoy en mi trabajo y me gustaría que también ustedes pudieran recibir esta bendición. Esta palabra se encuentra en el Evangelio de San Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 14. Y dice así en el nombre de Jesús: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino dice, como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Esta palabra obviamente nos mueve a la santidad, nos mueve a la obediencia. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. A veces, por las distintas cosas que nos suceden, fallamos, pecamos, nos equivocamos, erramos, decimos palabras que no debemos decir, tenemos pensamientos que no son buenos, y esto sale a la luz cuando leemos la palabra. El Espíritu de Dios nos habla y nos mueve a la obediencia de la santidad. ¿Qué cosa es la santidad? La santidad es la consagración de algo para Dios. En este caso nosotros estamos consagrados para Dios y debemos vivir en santidad y no, ¿cierto?, estar sometidos a nuestros deseos o a nuestros pensamientos o a las intenciones de nuestra humanidad, sino que a la obediencia hacia nuestro gran Dios y Salvador. Esta palabra nos habla de la obediencia y de la santidad. Sed santos, porque yo soy santo. Así que tenemos una dura tarea: conservar nuestra vida en obediencia y en santidad a Dios. Fíjese que hay un ejemplo sobre la santidad en el libro de Mateo, en el capítulo número 7, en el verso 21, hay una palabra que hemos leído muchas veces para hablar acerca de la santidad. Y en este caso es el Señor Jesús quien le habla a algunas personas que tenían dones de Dios, que podían hacer cosas extraordinarias por los dones que había en ellos, pero no tenían una vida de santidad. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo primero que dice es que no por decir Señor, Señor, tenemos el cielo ganado, sino que el requisito para entrar en el reino, esta palabra es clave, el reino de los cielos, es preciso hacer la voluntad. Amén. Hacer la voluntad, no la nuestra, sino la de Dios. O sea, la obediencia a la que Dios nos llama siempre nos va a mover hacia la santidad. Luego dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Se da cuenta que estas personas tenían dones poderosos y maravillosos de Dios. Profetizaban en el nombre del Señor, en su nombre echaban fuera demonios y en su nombre hicieron muchos milagros. Pero ¿qué va a suceder? Entonces les declararé, dijo el Señor Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Fíjese que la palabra de Dios, Jesucristo, nos enseña de que aunque tengamos dones maravillosos y poderosos como estos de profetizar, de echar fuera demonios y de hacer muchos milagros en su nombre, no es garantía de que entremos en el reino de los cielos. ¿Cuál es el requisito? La obediencia, el que hace la voluntad de mi Padre. Estos hombres, aunque tenían todos estos dones maravillosos y poderosos, eran hacedores de maldad. O sea, no hacían la voluntad del Padre que está en los cielos, sino que eran desobedientes. Eran desobedientes y hacían el mal. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19 dice: el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce a su pueblo, a sus hijos, a los que Él ha predestinado. Él los conoce. Él te conoce, hermano. Él me conoce. Pero la segunda parte es: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Por una parte, Dios nos conoce porque Él nos predestinó. Y segundo, todos los que Él conoce tienen el deber de apartarse de la iniquidad, del pecado, de lo malo. ¿Para qué? Para poder permanecer en la santidad a la cual Dios nos llama. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Es muy importante diferenciar entre los dones de Dios y la santidad. Fíjate que los dones son de Dios. No tenemos ningún mérito por tener un don de Dios. Es poder de Dios y Él lo da a quien quiere. Pero nosotros como hijos obedientes debemos hacer nuestra parte, que es luchar contra el mundo, contra nuestras deficiencias, para poder permanecer en la obediencia de la santidad. Y por último, quiero compartir con ustedes un texto que está en Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 9, donde también el Señor Jesucristo habla del reino. Y escucha lo que dice. Capítulo 6, verso 9 de Primera de Corintios. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Nuevamente, el reino de Dios. Los injustos, los desobedientes, aquellos que no permanecen en la santidad, en la pureza, no heredarán el reino de Dios. No se engañen. Las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Fíjate que esta palabra de Dios es tremenda, porque dice que las personas que practiquen estos pecados de desobediencia, de impureza, no van a heredar el reino de Dios, no entrarán en la promesa. Y luego dice el verso 11, y sin embargo, algunos de ustedes eran esto, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. Gracias a Dios que Él nos ha rescatado de todo esto, de todo este pecado en el que vivíamos. Pero ahora es nuestra responsabilidad, tuya y mía, de perseverar en la santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Yo quiero compartir esta palabra contigo para que sepas de que Dios quiere que tengamos una vida de santidad, una vida plena en la misericordia de Dios. Él tiene muchas cosas buenas para nosotros, preparadas. El requisito es que nos esforcemos por vivir obedientemente, fielmente y en santidad en su presencia para poder agradarle en todo, y que no nos sometamos a nuestros deseos, sino a su voluntad. Esfuérzate en la gracia, en la santidad y en la pureza, y el Señor Jesucristo te bendecirá en todo lo que hagas. Que el Señor Jesús te bendiga y esta palabra sea de bendición para ti y para todos los que te rodean. Amén.